En la clase de hoy vamos a ver el tema de lectura de instrumentos. Estos instrumentos, el caliper y micrómetro o pie de rey y micrómetro, que son uno de los más comunes que se utilizan en la industria para medir piezas y así poder validar que el requisito que tiene la pieza o el artículo que estamos creando cumpla con las características que el cliente necesita. El caliper o pie de rey es este que tenemos acá en la figura. Es un instrumento de medición de precisión que va desde 0,01 milímetros, o sea, mide piezas bastante pequeñas, hasta 0,02 milímetros, o sea, piezas aún más pequeñas. Y que también tiene sus unidades en pulgadas, como 0,001 milésima de pulgada y eh, uno entre 128 pulgadas, que sería un número bastante pequeño en decimales. Muy utilizado en talleres de mecánica industrial, automotriz y en la industria en general. En toda aquella industria donde se produzca alguna pieza que tiene que tener alguna medida y sobre todo cuando son piezas pequeñas, es muy común que se utilice el pie de rey. Puede medir longitudes tanto internas como externas según sea el caso de la pieza que se quiera medir. Los pie de rey tienen una clasificación según su precisión. Tomando como base el pie de rey universal, encontramos los siguientes grados de precisión. Entonces está en milímetros de una décima de milímetro, 0,1 milímetros. O sea, 0,1 milímetros es una décima de milímetros, una décima parte de un milímetro. Quiere decir que esas son la precisión con la que puede medir. De 5 centésimas de milímetro es 1 entre 20 milímetros o 0,05 milímetros. O sea que mide unidades aún más pequeñas para medir con mayor precisión piecitas pequeñas. Y de 2 centésimos de milímetro, o sea, aún más pequeño, 1 entre 50 o 0,02 milímetros. En esta imagen podemos ver las partes del pie de rey. Aquí podemos ver cómo tenemos la escala principal, que es la escala que tiene los números grandes, las rayas grandes. Esa le vamos a llamar la escala principal. Tenemos la escala auxiliar, que es esta fila de acá, o nonio. Tenemos el freno, que ya es una parte mecánica del pie de rey, para detenerlo. Tenemos las patas exteriores fijas y la pata exterior móvil, y la punta interior fija y la punta interior móvil. Voy a devolver nada más para que veamos acá donde están igual las partes del pie de rey, pero ya en una foto de un pie de rey real y básico. Y ahorita les menciono o les explico por qué eso es uno básico. Los principios para poder leer las medidas en el pie de rey son los siguientes. Vamos a tener la lectura principal que nos da eh, la escala principal, y tenemos una lectura secundaria que nos da la escala secundaria o nonios. Cada espacio de la escala secundaria equivale a 0,05 milímetros. Entonces la medida se da con la lectura principal y con la lectura secundaria en milímetros. Para realizar la medición con el pie de rey hay que seguir los siguientes pasos. Primero se realiza el procedimiento básico, que es, primero que todo, ok, vamos a medir, ¿verdad? Vamos a utilizar el instrumento para medir, vamos a colocar la pieza y la vamos a medir. De hecho, y a manera de repaso, y me voy a salir un momento de acá, en los materiales de semana 3 se encuentra un simulador de instrumentos. En el simulador viene una lista de instrumentos que lo van a poder descargar. Es una carpeta que trae varios instrumentos. Entre esos viene el pie de rey. Les voy a compartir pantalla para que lo podamos ver. Aquí está el pie de rey. Aquí tenemos el pie de rey. Y es simulador porque podemos simular cómo usaríamos el pie de rey para medir algo. Entonces,
Vamos a volver a la presentación y ahorita volvemos al pie de rey. Entonces se observa que sobre la regla fija está grabada la escala en milímetros y cada trazo indica 1. Que están los milímetros de 1 en 1. Sobre el cursor está grabada la escala nonio. Cada trazo indica 0,05 milímetros en el caso del instrumento de la fotografía y que es el que más comúnmente se utiliza. Y aquí viene un ejemplo de lectura. Observe que el 0 de la escala del nonio índice pasó el trazo que indica el milímetro 10 en la escala principal. Esta es la parte entera de la lectura. O sea, aquí el 0 pasa el 10. Entonces el número aquí es 10 milímetros más el valor que vayamos a elegir de la escala secundaria. Entonces, aquí nos dice que igualmente observe que en el trazo 5.5 el nonio coincide con un trazo de la escala principal. Y no olvide que se lee el trazo de la escala del nonio y no importa con cuál trazo de la escala coincida. Aquí lo que quiere decir es lo siguiente. Vean que este número no coincide. Todos estos no van coincidiendo exactos. Hay unos que andan ahí cercanos, pero no están coincidiendo exactos. Pero el del 5.5, que sería, este sería el 5, y este el punto 5, este coincide preciso. Vean que los demás no. Y así está hecho el instrumento, para que coincida con 1, y así podamos decir que, ok, el número a elegir es 10 más 5,5, que sería este valor, y nos da 10,55. Vamos a verlo como el ejemplo del vamos a ver, este llega hasta 10, perdón, hasta 100. Vamos a verlo acá. Acá, acá está en 1, 10.5. Aquí le vamos a hacer zoom para ver dónde coincide. Aquí está coincidiendo en 10.10. ¿Por qué? Ok, porque la escala principal, que es esta, el 0 está apuntando a ese primer valor, que son los 10 milímetros. Más, y aquí hay que buscar en cuál coincide exacto. En el que está coincidiendo exacto es este de acá, que es el 1, el 1, y el 1 es el otro 10. Entonces, aquí 10 de acá y 10 de acá milímetros. Entonces, la suma de ambos es 10,10. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que queremos que mida 20,5. Entonces, ok, medimos la piecita, que ya sea que la estemos midiendo externo o interno. Imagine que estuviéramos midiendo aquí el ancho interno de una tapa. Entonces ponemos la tapa aquí y queremos medir cuánto mide el ancho interno. O aquí, por ejemplo, si quisiéramos medir el externo de una tapa, cuánto mide la tapa por fuera. Entonces, digamos que la tapa mide 20.5, por ahí anda. Entonces, este 0 es el que nos marca dónde empieza. Entonces, digamos que fuese 23.5. Entonces, voy a poner un poco de zoom. 23.5. 23.5 andaría por aquí, exactamente aquí. Entonces, ¿cómo lo leemos? Si ya hubiéramos utilizado la pieza para leer. Ok, entonces sería el 2 que está aquí, que es 20. Entonces, como aquí está el 20 y el 0 está entre el 2 y el 3, aquí está el 20, ¿verdad? Sería un 20 y algo. Si estuviera aquí, ya sería un 30 y algo. O si estuviera antes del 20, del 2 o del 20, sería un 10 y algo. Ven que cada uno de estos es un milímetro. Ok, ahora nos falta la parte del nonio o la parte de la escala secundaria, que sería en dónde coincide uno de estos palitos. Si usamos así el pie de rey tradicional, es un poco tiecillo, por así decirlo, pero es la forma que se ha utilizado durante muchos años para utilizar el pie de rey. Entonces, este 5 que está acá se corre un toquecito pareciera, pero tal vez es la parte gráfica, pero aquí es donde está pegado a los 5 milímetros. Entonces, lo que quiere decir aquí, como cada uno de estos espacios es medio milímetro, bueno, es más bien, uno de estos enteros es
Ajá, 0,1 milímetro y estos son 0,05 milímetros. Pero entonces el que calza es este. Como estos son decimales de 0,5, entonces es 23, porque está aquí 20 acá, 21, 22, 23, que es donde ya está el 0. Y vemos que está aquí como en la mitad, pero con ver lo que está aquí en la mitad no podríamos decir que un solo que es 23,5. No, tenemos que medir acá y aquí podemos ver que el que está aquí es el 5. Si fuera 23,7, por ejemplo, ¿cómo se vería? 23,7, vamos a buscarlo, ahí está. Entonces en 23,7 podemos ver cómo el 7 está aquí calzando exacto con la escala secundaria y con la escala principal. Si vemos los demás no calzan. Si fuera 23,85, por ejemplo, 23,85, ahí está. Vemos que 23,8 no calza exacto, pero el 85 sí. Y así sucesivamente vamos a hacer todos los cálculos. Vamos a pensar igual que estamos poniendo una tapa acá y que la tapa tiene que medir, bueno, la tapa mide 42,45. 42,45. Y nos vamos a usar el pie de rey acá. 42,45. 42,15. 42,45. Digamos que ya medimos la tapa en su borde interno y nos mide 42,45. Pero, ¿cómo se interpreta? Ok, el 0 está llegó aquí a 40 milímetros, 41, 42. Okay, o sea, está en el milímetro 42,45. Entonces, ¿cómo vemos los decimales del resultado? Buscamos acá cuál es el que coincide y el que coincide es este 45, o sea, este valor de acá. Entonces, 42,45. Y así sucesivamente con cada medición. Ahora, esto es un pie de rey tradicional, clásico, pero ya existen pie de rey digitales que sin tener que hacer esta lectura, solitos trae un espacio acá y nos dicen cuál es la medición exacta, sin tener que hacer la medición de manera manual. Ok, volvemos a la presentación. Aquí podemos ver que el cero del nonio estará completamente alineado a la cantidad de lectura de la escala principal. Entonces, digamos, donde esté el cero, ahí es donde empieza la lectura. Entonces, en este caso sería 10, que son los primeros 10 milímetros. Y aquí está calzando con este otro 10, por ejemplo. Entonces sería 10,10 milímetros en la lectura de este escenario. Pero según lo vayamos moviendo, porque la medición así lo implica, no es que uno hace que las cosas midan lo que uno quiera, sino a lo que voy es que según estemos midiendo un tubo, estemos midiendo una tapa, o el borde interno de un tubo, por ejemplo, ahí vamos a poder definir de acuerdo a esto si la medición es manual. Aquí tenemos otro ejemplo del nonio, que el cero nos indica que está en 4 milímetros. Podemos verlo acá. 1, 2, 3, 4. Entonces está en 4 milímetros. 4, ¿cuánto? Entonces vamos a revisar cuál calza, eso no calza. Este anduvo ahí cerca, pero el que calza perfecto es este. 4,25. Vean, ¿por qué 25? Nada más a nivel de repaso, porque van aquí 0, 1, 2 y ven que aquí van los medios. Entonces 0, 0,5, 1, 1,15, 2, 2,5. Entonces ahí estaría, la medición sería la suma de 4 milímetros que nos da la escala principal y 0,25 que nos da la escala secundaria, o sea, 4,25 milímetros. Hay que tener cuidado con medidas engañosas. Por ejemplo, esta que está acá, si vemos el 0, ¿verdad? Que es en lo primero que nos fijamos. El 0, bueno, aquí está el 10, o sea, quiere decir que aquí está el 9, quiere decir que aquí está el 8, y pareciera estar en el 8, pero, aquí tenemos una vista con zoom, está antitos del 8, lo que quiere decir que es un 7, o sea, 7, y nos vamos a la medición a ver
cuál calza perfecto, y el que calza perfecto es 9,90. O sea que la medida es 7,9 y no 8 algo, que eso sería un escenario que también podría ocurrir, pero que tendría que estar un poquito más a la derecha. Por eso hay que tener cuidado con las mediciones, porque ahí podría haber alguna trampa. Aquí tenemos varias mediciones que nos ayudan a interpretar. Por ejemplo, aquí tenemos los milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tenemos claridad de que este número es 6 milímetros con, y nos vamos a medir. No es con 0 porque nos calza bien aquí. Con 0,05 no está bien. Pero este sí, con 1,0. O sea, 1,0, 10, 0 o 0,10 milímetros. Por lo cual es la suma de 6 más 0,10, lo que nos da 6,10 milímetros. Vamos a esta otra medición. Estamos midiendo algo y nos da aquí está el 0 del novio, entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, está en una medida que tiene 5 milímetros. ¿5 qué? Ok, vamos a buscar cuál es el valor que calza y este es el que calza. Este que tenemos acá es el primero que calza. Y esto nos da 5,30. O sea, porque aquí está el 3. 2, 3, entonces 5,30. Tenemos aquí otro escenario del 15, o sea, tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, o sea, este 0 está en el 15. Y nos vamos a buscar cuál calza. Vemos que hasta acá, hasta el 6,5, tenemos un valor que calza con la escala principal y la escala secundaria. O sea, 15 más 0,65 nos da 15,65, o 15,65 milímetros. Ahora vamos a ver el micrómetro. El micrómetro es un instrumento de medida compuesto por un cuerpo en forma de U, que es este que podemos ver acá. En uno de sus extremos hay un contacto fijo y en el otro se encuentra una regla cilíndrica fija y un tambor móvil que están graduados, que tienen las medidas calibradas. Los hay en unidades del sistema internacional y también los hay en pulgadas. La precisión en milímetros es de 0,01 milímetros y en pulgadas de 0,001 pulgadas, sin escala non. Este es el micrómetro. Está el tope fijo, el husillo que se mueve, bueno, hay un seguro para dejarlo fijo. Está la regla cilíndrica, el tambor graduado que se va moviendo. Este es el cuerpo en U, aquí está el tambor de mando. Todo en su conjunto es el micrómetro. Aquí podemos ver el micrómetro que se está utilizando. Aquí está el tope fijo, el husillo que se mueve, que es este tubo, para poder colocar alguna pieza y poder medir. Está la regla cilíndrica fija, el tambor graduado, el tambor de mando. Aquí tiene un seguro y el cuerpo en U del micrómetro. Esto lo que permite es que podamos meter alguna pieza ahí más profunda, cilíndrica, más grande y que alcance, ¿verdad? Que tenga el espacio para. Principio de funcionamiento. El funcionamiento se fundamenta en el principio de tuerca-tornillo, de tal manera que por cada vuelta que se le da al tornillo, al tambor, este avanza una distancia en el eje, que se le llama paso. Entonces, dependiendo del ancho, del grosor que vaya a tener la pieza que estemos midiendo, así va a ser así se va a ir moviendo el tambor. El paso en los micrómetros o milímetros es de 0,5 milímetros o 50 centésimas de milímetro, que es lo mismo. Por eso el tambor tiene grabado 50 trazos. El paso en los micrómetros en pulgadas es de 0,025 o 25 milésimas de pulgada. Igual, bueno, aquí podemos ver algunos usos. Podemos ver que hay micrómetros digitales que nos ayudan a fácilmente obtener un dato sin tener que hacer toda una medición, nada más
se va graduando, se va presionando ahí según sea el escenario y ya nos da el resultado. Se usa la herramienta correctamente y ya nos da el resultado. Mientras que en el manual igual hay que hacer la lectura de manera correcta, por aquí tiene el seguro y demás. Partes de un micrómetro. Aquí tenemos el palpador fijo, el palpador móvil, bolsillo, el tubo, la regla graduada que nos ayuda a medir y el tambor graduado ahí que nos ayuda a darle el ajuste final, bolsillo, tornillo de fricción, por aquí hay un freno, aquí está el arco o la forma en U. Hay nombres diferentes que suelen usarse. Y aquí podemos ver una vista eh, en 2D del micrómetro, donde bueno, aquí está en 0 milímetros porque no está completamente cerrado. Y aquí está la regla que está escondida en este caso porque es 0 milímetros. Y aquí están las medidas secundarias. Para medir con el micrómetro es inclusive más sencillo. Aquí tenemos en la regla, bueno, vamos a ver todo todo el caso de cómo se utiliza, pero aquí podemos ver que en la regla cilíndrica está grabada la escala. Entonces, en esa regla está grabada la escala y llega a medir hasta cierta cantidad de milímetros, va a depender del tamaño del micrómetro. Es que es el conjunto ordenado de marcas, ¿verdad? Que está acá, que asociadas a cualquier numeración forman parte de un dispositivo indicador de un instrumento de medición fija. En el tambor está grabada la escala en centésimas, que es esta que está acá, escala en centésimas, que es la del tambor. En la gran mayoría de micrómetros el paso es de 0,5 milímetros, que entonces por cada giro que se le va dando son 0,5 milímetros que se está alargando en el eje. Por tanto, el tambor tiene trazos de 0 a 50 que indican las centésimas. El índice, que es la parte fija o móvil de un dispositivo, que sobre las marcas de escala es capaz de indicar una lectura. El índice entonces, de la escala principal o fija es el borde del tambor, la línea vertical. En este ejemplo, ver el gráfico está indicando 8. Entonces, digamos, aquí esta línea que está acá está marcando hasta dónde está llegando el micrómetro. O sea, la medida que se está midiendo con la herramienta, lo que está midiendo este espacio, vemos acá que está marcando una medida en el tubo fijo. Ese tubo fijo tiene la escala, ¿verdad? Y entonces en este caso, el tubo está llegando a 8. Aquí tenemos 5, 6, 7, 8. Ahora, 8, ¿cuánto? Ese se vuelve muy sencillo porque tenemos aquí una línea, que el valor que esté alineado con esa línea es la medida que tiene el micrómetro. Entonces, en este caso, 0,5. Bueno, tiene 5, pero entonces como está en escala de 0, de 0,5, o sea, cada uno de estos 0,5, ya 0,1 y así sucesivamente. Entonces, este que está acá es 0,05, aquí hay 0,1 y así va creciendo cada uno. Pero entonces este es 8, 8 más, perdón, 0,05, sumado 8,05. Ven que estos están en unidades diferentes. Este está en los milímetros y este está en las centésimas de milímetro. Entonces, si fuera aquí, 8,01, 8,02, 8,03, 8,04, 8,05, 8,06, 8,07, 8,08, 8,09 y 8,1 o 8,10, ¿verdad? Ya ahí cambiaría y así sucesivamente. Aquí tenemos la escala principal, cada espacio equivale a 1 milímetro. Esta escala de apoyo, cada espacio divide a la mitad de los espacios de la escala principal, como para tener ahí una, que si es 1 o si es 1,5, era para tener esa unidad seccionada. Y el tambor, o la escala del tambor, que cada espacio equivale a 0,01 y se puede obtener una medición de 100 micras. Pero
debe apoyar con la escala secundaria? Pues cada vuelta del tambor es de 50 micras, por lo que la segunda vuelta de 0,50 a 0,100 milímetros se debe guiar con cada espacio. Vamos a verlo ya en el simulador. Vamos a abrir en la carpeta que usamos acá tenemos los micrómetros y vamos a utilizar este que está acá, un micrómetro de 0,01, y lo vamos a compartir aquí en la pantalla. Entonces, aquí tenemos el micrómetro. Nosotros, a la hora de medir una pieza, movemos este tambor. Entonces, digamos que vamos a colocar un tubo acá, una varilla, y la vamos a medir. Entonces, al colocar el tubo en la varilla, vamos a medir de esta manera. Aquí tiene un seguro, en el caso de que ya podamos bloquearla, que vamos a quitar la varilla porque es algo incómodo de medir, por ejemplo, pero ya pusimos el seguro para que no se nos mueva. Aquí nos está dando 14. ¿Por qué nos da 14? Porque esta línea vertical, que es esta que está acá, está en 10, 11, 12, 13, 14. No llegaba al 15, está en 14 milímetros. Y además tenemos que definir acá eh, en qué se encuentra, en cuál de las medidas se encuentra. Entonces se encuentra acá en este valor que está acá, es 40, no es 40, no, es 41, sí es 41, es 42, no, ya 42 se pasa, entonces es 41 algo más, ¿verdad? Porque no da exacto 41, pero en ese caso nos quedamos solo con 41, porque la precisión que tiene el aparato, en este caso el micrómetro, llega hasta esos dos decimales. No tiene cómo decir que es 41 con tanto. Va a depender de que ya sea un micrómetro digital. De hecho, este aquí nos lo está dando. Aquí ese era como 41 con 8 ahí, 41 con 7, según lo vaya moviendo. Pero eso nos lo daría uno digital. O nosotros podríamos darle ahí una escala aproximada, pero el micrómetro así por sí solo, el tradicional, no nos va a dar el resultado tan clarito. Vamos a ver otra medida, por ejemplo, algo que mida, vamos a abrirlo todo a ver, este se supone que es de 25 milímetros. Entonces vamos a abrirlo todo. Recuerden que esto lo pueden descargar, está compartido el contenido y está muy chulo, muy interactivo porque se facilita probar, y ya que la clase es virtual y no tenemos como acceder a un micrómetro o a un PRA, por lo menos utilizarlo e imaginarnos que lo estamos utilizando de esta manera. Entonces vamos a abrir algo que mida 25, así el máximo. Vean, aquí está el 25. O sea, llega a al último milímetro y está en el puro cero. O sea, no puede medir más porque ya el micrómetro no da más. Pero digamos que una pieza mide 22,48. Eso sería algo como, verlo, 22,48. Un 22,48 se vería más o menos así, 22,48 cerrado. Entonces vemos aquí que está 20, 21, 22 y ya no llega al tercero, entonces están 22. ¿22 cuánto? Ok, no es 45, 46, 47, 48. 22,48 con 0 en este caso, porque está en el puro centro. Pero si estuviera un poquito por acá, igual estaría en 22,48. Solo que 48,2, o sea, ya tendría ahí un poquito más, 22,482, pero dependiendo del pie de rey no se va a poder medir. Vamos a regresar a la presentación. Aquí tenemos una medida en una cantidad exacta. El tambor estará completamente alineado a la cantidad de lectura, en este caso 6. O sea, el tambor, esta línea vertical del tambor con con la fija, con la medida fija, nos da 6 milímetros, y el 0 acá está alineado completamente con el tambor. Entonces tenemos una medida precisa de 6,0. Pero conforme lo vayamos moviendo, o conforme así sea el grosor de la pieza, va a cambiar
y no siempre va a ser así exacto. Aquí tenemos otro ejemplo que nos indica 9 milímetros, o sea, está aquí 6, 7, 8, 9, no llega al 10 todavía, o sea, quiere decir que es 9 porque aquí está el tambor. 9 ¿qué? 9, 1, 2, 31, 32, 9,32, o sea, 9 más 0,32 milímetros. Hay que tener cuidado eh, que no hemos llegado a la mitad del milímetro, o sea, que hay que tener cuidado con esto, que a veces ocurre que uno podría estar creyendo que ya es 10, pero no, o sea, hay que tener cuidado porque no ha llegado. Entonces, hay que tener cuidado, no podemos definir así nomás que es 9 punto algo. Ok, aquí tenemos otro, 6, 6 y pasó el 6,5, ¿verdad? Porque pasó un poquito más. Entonces, ya sabemos que aquí eh, está en 6 y pasó el 5. Entonces, la lectura principal nos indica que tenemos 6 milímetros. Está acá 6 milímetros. Pero la lectura de apoyo nos indica que hemos pasado la mitad del milímetro, por lo que tenemos que sumar el 0,5, este que está acá. O sea, aquí llegamos a 6 y aquí estamos llegando a 6,5, ¿verdad? 6, y aquí está la mitad del 6, 6,5. Pero de paso hay unos decimalitos de más acá que nos los terminan dando estos valores de acá, el del tambor. Entonces la lectura del tambor aquí nos da 43, si nos da 43 exacto. Entonces al 6,5 le sumamos los 43 y nos da 6,93. Igual repito, esto dependiendo del tipo de industria se vuelve mucho más fácil si el micrómetro es digital. Aquí tenemos varios ejemplos de lectura, es muy importante practicar. Por ejemplo, este tiene 1, 2 y es más de 2,5 porque supera la barrita de abajo. Entonces, 2 más 0,5, 2,5. O sea, ahí tenemos 2,5 milímetros más el resultado que nos dé el tambor. Y el tambor no nos llegó a 10, nos llega a 9, o sea, 0,09. Entonces, 2,5 más 0,09 nos da 2,59 milímetros. Esa es la lectura de este micrómetro. Aquí tenemos este otro. Este nos dice que está aquí 5, 6, 7, 8. Nos llega a la mitad del otro. Entonces, está en 8, 8 cerrado. 8 cerrado. Ahora vamos a medir acá la escala. Y aquí está 20, 19, 18. O si lo quisiéramos ver de abajo, 15, 16, 17, 18. O sea, tenemos 18 milímetros ahí. Lo que quiere decir es que sería 8, perdón, 0,18 milímetros. Lo que quiere decir es que 8 más 0,18 nos da 8,18 milímetros. Vamos a ese escenario acá, donde está 10, 11, 12 milímetros. No llegamos a la mitad del 12, entonces nos quedamos con 12, más medimos acá en el tambor, nos da 44, 0,44, y la suma de 12 más 0,44 nos da 12,44. Recuerden que tenemos el simulador, entonces vamos a pasar de nuevo a los simuladores de manera de repaso. Tenemos micrómetro, perdón, el pie rey, con el cual podemos hacer mediciones. Recordar que nos fijamos en el 0 para poder tomar la medida, por ejemplo en este caso 25, 26, 27, 28, o sea 28. Y como decidimos en cuál está, ok, vamos a buscar cuál de estos puntos calza exacto. Para eso, bueno, en el caso del simulador, le damos un aquí para buscarlo exacto. Vemos que este no calza, pero si lo veíamos en grande parecía que sí. Y este sí calza, el 45. Entonces 28,45. Así utilizamos el pie rey para medir bordes internos de un tubo, de una tapa, o exteriores ya como de un tubo, o igual una tapa, alguna figura cilíndrica, o alguna figura rectangular, igual nos serviría. Pero
Eso sí es solo para la parte interna. Y ya vimos por completo cómo se utilizaba. Ahí va a depender del grosor que tenga la pieza que estamos midiendo y listo. Igual tenemos el micrómetro, que lo estamos utilizando ahorita. Es muy sencillo de utilizar. Tenemos también acá en el simulador otras unidades que vienen con pulgadas, por ejemplo. Tenemos que están pulgadas. Entonces lo que cambia son la unidad de medida, ya no viene en milímetros, sino que viene en pulgadas. Y podemos hacer el de uso también de la herramienta. Funciona completamente igual, solo que hay que tener cuidado de si es pulgadas o no. Hay otros por acá que no estamos viendo en el ejercicio, pero por ejemplo tenemos el profundímetro, que es este que está acá, que es una herramienta que nos permite medir qué tan profundo está una pieza, o sea, qué tanta profundidad tiene. Funciona muy similar al micrómetro, entonces lo vamos moviendo y va saliendo esta piecita que nos va diciendo qué tan, eh, qué tan profundo está lo que necesitamos medir. En el caso de que la herramienta a usar sea así para buscar la profundidad de, algún, de alguna medida. Y aquí lo pueden utilizar también y les va dando los ejemplos de cómo se interpreta. Ven que este comienza aquí, está en cero, y conforme lo vamos moviendo, va avanzando más bien hacia la izquierda, porque va avanzando también la pieza que es la que va a medir la profundidad. Entonces, por ejemplo, ahí están 0, algo. Aquí ya va llegando al primer milímetro. Ahí llegó, ahí ya casi llegó al primer milímetro y calza así con el cero exacto. Pero, si lo movemos un poquito más, entonces ya es 1 milímetro con 1. Y así, conforme se va midiendo, ven que en este caso viene como al revés, que es una medida que va para allá y hacia la izquierda y no hacia la derecha, como si el micrómetro. Pero el principio es básicamente el mismo. Ahí les quedan los simuladores. Teníamos por acá un comparador en pulgadas, eh, que es esta otra herramienta, que igual conforme va, se va utilizando para medir, va cambiando ahí los valores. Igual, centrarnos principalmente, para efectos del examen, en el pie de rey y en el micrómetro. Y con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Nada más quiero agregarles sí, que pues ya como conclusión final sobre el uso de estas herramientas, que en la industria, por ejemplo, el micrómetro se usa mucho, y ya les había mencionado un poco los usos que tienen, pero se usa mucho en la fabricación, en el control de calidad principalmente, que al final son tanto en el uso de los operarios de producción que necesitan validar que lo que hicieron lo hicieron bien, pero también los operarios de control de calidad para verificar diámetros exteriores de piezas cilíndricas principalmente o espesores de materiales para ver que cumplan con los requerimientos, profundidad de ranuras, dimensiones de los componentes mecánicos. Se utilizan para calibrar piezas en laboratorio de metrología, para asegurar que la precisión se mantenga, ¿verdad? Eh, Igual el pie rey se usa mucho en mecánica, en metalurgia, se usa hasta en carpintería, en procesos de fabricación, y como tiene doble uso para medir diámetros internos y diámetros externos también, profundidades, longitudes generales, etc. Al final son herramientas que, que a lo largo de los años han facilitado lo que una regla no puede hacer, o lo que una regla o una cinta métrica no pueden hacer bien, ¿verdad? Entonces, hay herramientas especializadas para eso, y que ahora ya existen las herramientas digitales que facilitan por completo cualquier medición.
Y con esto quedaríamos. eh, Nos vemos la próxima semana.